Usted sabe que la palabra de Dios es, todos la podemos interpretar. La palabra de Dios tiene una interpretación, mas sin embargo tiene varias aplicaciones. Y aquellos que saben, este sermón es un sermón temático, en el cual vamos a desarrollar un tema y vamos a ir reforzándolo con ciertos pasajes en la palabra. El tema de esta noche es: ¿le fallé a Dios? ¿Será que escucha mi oración? ¿Le fallé a Dios? ¿Será que escucha mi oración? Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. ¿Lo tiene? Leámoslo todos juntos, vamos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Oramos. Padre, te damos las gracias en esta noche, Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender los principios eternos, Señor, que tú has dejado escritos en la palabra, Señor, y que podamos encontrar el perdón, la salida de cada uno de nuestros pecados y poder encontrar, Señor, ese momento, esa comunión, recuperarla, Señor. Que nadie aquí, Señor, salga sin esa palabra que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Este es un tema que todos nosotros debemos de escuchar, porque nos sucede, nos ha sucedido o nos va a suceder. El tema de fallarle a Dios, a veces uno en el camino se encuentra con personas cuando le dicen: mire, le fallé a Dios, y ya no quieren congregarse, ya no quieren ni tener comunión con Dios, ya ni quieren tener amistades cristianas, no quieren leer la Biblia, entran en un enfriamiento. El día miércoles pasado, nuestro pastor Michael enseñó acerca de la relación de la intimidad con Dios. Cómo tener esa relación con Dios, esa intimidad con Dios. Pues déjeme decirle de que la pérdida de la comunión con Dios puede traer consecuencias como enfriamiento, negligencia, rutina, malas decisiones, apatía y muchas veces infertilidad en la vida de un cristiano. A veces cuando pensamos que no nos pasa nada, el alejarnos de Dios, usted puede pensar que no le va a suceder nada. Y es cierto, no le pasa nada. Pero de repente usted entra en un enfriamiento donde usted ya no siente aquella pasión, aquel amor. Usted mira su Biblia en su casa, ya ni siente aquello. No he leído la Biblia. Ya no siente, porque ha entrado en esa etapa del enfriamiento en la que muchas veces entramos. Apatía le pasa comúnmente en muchas personas que están enojadas tal vez contra el pastor, contra un líder, contra un hermano de la iglesia, de un ministerio, y se vuelven apáticos, ya no quieren involucrarse, no quieren, no están en la comunión con el Señor, con los hermanos, todo por causa de haber perdido la comunión con Dios. Porque perder la comunión con Dios, cuando la perdemos, ya no vemos a Dios, vemos al hombre. Comenzamos a ver al ser humano, comenzamos a ver al líder, comenzamos a ver al hermano, ¿verdad? Al servidor, este hermano aquí, este hermano allá. Todo porque quitamos la mirada del Señor.
La pérdida de comunión con Dios nos hace a nosotros personas negligentes. Si usted es servidor y perdió la comunión, se vuelve descuidado en su ministerio. Tenía que preparar la clase y ahí la está preparando tal vez a última hora. Tenía un compromiso con el ministerio y ahí está. Ay, hoy hay evangelismo, ¿verdad? Se le olvidó, se vuelve negligente. No le importan las cosas espirituales. No le interesa el crecimiento de las demás personas. Y viene de repente esa misma pérdida de comunión. Usted entra en una rutina. Viene a la iglesia, se sienta, se va, vuelve a venir, se va a un ministerio, viene, se va a otro ministerio, viene, se va. No le siente sabor. Se vuelve una persona que está en una rutina continuamente. Pero algo peligroso en la vida de un cristiano es que cuando perdemos la comunión con Dios, en algún momento también perdemos ese poder o esa bendición de ser personas que dan fruto. Nuestra vida se convierte con una gran infertilidad. No podemos dar frutos dignos de arrepentimiento. El pueblo de Israel estaba en este punto reorganizándose políticamente, socialmente, religiosamente. Ha salido de Egipto, una nación que el Señor sacó, pero que en este punto se está reorganizando. Tercer rey de Israel, Salomón. Dios le había prometido a David que su descendencia le construiría el templo, una casa para que Dios pudiera habitar ahí. Dios se lo había prometido a David. Salomón lo reconoce. ¿Por qué no lo pudo hacer David? Usted sabe la historia. Dice de que David tenía en su corazón el deseo de construirle una casa a Dios, pero Dios no se lo permitió porque le dijo: tienes mucha sangre, eres un hombre que ha luchado mucho, ha derramado sangre, y no podía hacerlo. En el capítulo 6 del mismo libro de Crónicas, nosotros encontramos lo que se llama o lo que se conoce como la dedicación del templo. Una vez Salomón termina el templo, lo terminó de edificar, ahora lo va a dedicar. Y usted puede leerlo en su casa y se va a dar cuenta que Salomón recuerda y le dice: tú prometiste a David mi padre, y le recuerda esa promesa que Dios le dijo. Entonces, esta oración es muy importante que la que hace Salomón, porque en esta oración Salomón reconoce la grandeza de Dios, que para Dios no hay nada imposible, que Dios es sobre todos los pueblos, y así dedica el templo a nuestro Dios. Pero hay algo curioso en esta dedicación, en este templo. Salomón en la dedicación le dice a Dios: mira, Señor, si este pueblo llega a pecar contra ti, si este pueblo llega a ofenderte, llega a inclinarse a ídolos, si este pueblo llega a apartarse de tus caminos, a violar tus mandamientos, viene Salomón y le dice: perdónalos cuando ellos se arrepienten. Si ellos vienen arrepentidos en su corazón y vienen a decirte: Señor, perdónanos, tú oirás, le dice Salomón, la oración que se haga en este lugar, porque lo estamos dedicando para que Dios habite en ese lugar. Cuando usted viene a la casa de Dios, usted tiene que tener claro que Dios está en este lugar.
que Dios está aquí, hermano. Entonces viene Dios y le contesta, le responde. Y Dios le dice, ok, yo voy a responderte. Mire lo que dice el versículo, quiero que lea primero el versículo 11. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa. Dice que fue prosperado, porque se puso a trabajar en aquello que Dios ya le había prometido a su padre David. Pero en el versículo 12, miren lo que dice: y apareció a Jehová a Salomón de noche. De noche. Muy pocas veces, el mismo nuestro pastor también lo comentaba el miércoles, Dios habla en sueños. Muchos estudiosos dicen que esta parte es que Dios le habló en un sueño, porque Salomón no está despierto, así que se le apareció de noche. La palabra aparecerse es una visión, pero hace referencia a el sueño. Entonces, tuvo un sueño, Dios le habló. Mire lo que le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí esta casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Hasta ahí. Muchas veces, hermanos, nos preguntamos, ¿por qué no nos va bien? ¿Por qué nos va? Hace un par de años conocí a una persona que en su momento me dice: mira, hermano, me dice, yo quiero saber una cosa, ¿por qué Dios prospera tanto a los impíos? Me dijo, yo que paso en la iglesia, yo que paso sirviendo. Y esa misma pregunta yo me la hacía. En ese momento yo no le pude responder bien, pero en una oportunidad, en uno de esos lugares, de esos momentos en los cuales tenemos que pasar por el desierto, me sometí a Dios y a su palabra y comencé a leer. Y encontré un pasaje allá en el Salmo 73 o 75, creo, que dice que no fue, porque ese salmo habla de que Dios bendice que por qué la gente, el salmista está reclamándole a Dios que por qué estas personas prosperan. Y el mismo salmista dice en el pasaje: yo no entendía hasta que entré en la casa de Jehová, hasta que entré en el lugar secreto. Hay cosas, hermanos, que usted y yo no vamos a entender hasta que usted entre a aguas más profundas con el Señor. Hay cosas que usted y yo no vamos a entender hasta que usted entre en una comunión sincera con Dios. No religiosidad. No se trata de religión. Se trata de sinceridad. Que seamos sinceros con nosotros mismos. Cómo andamos delante de Dios. Cómo caminamos delante de Dios. Cómo hablamos. Cómo nos relacionamos con las demás personas. ¿Cómo está nuestro cristianismo? Hay cosas que no las vamos a entender hasta que entremos en esa comunión. En ese momento yo no le pude responder a esa persona, pero tuve que atravesar ese valle, ese lugar de sombra, para poder decirle: también yo me he preguntado lo mismo. Y yo no sé cuántos aquí se han preguntado lo mismo. ¿Por qué al impío le va bien? ¿Por qué aquel que está robando en la empresa le va bien? No
descubren y al contrario, lo ascendieron. ¿Por qué? Y nosotros venimos a la iglesia, tratamos de enderezar nuestra vida, no somos perfectos, eso lo entendemos claramente. Pero cuesta que Dios nos bendiga. El problema es, mis hermanos, que muchas veces medimos la bendición de Dios solo por lo material. Solo por lo material. Y usted no tiene que medir a Dios solo por lo material. No lo haga de esa manera. Lea el Salmo 103 y se va a dar cuenta. El versículo 10 dice que Dios no nos ha hecho a nosotros conforme a lo que nosotros tenemos que merecer. Porque ha sido tanta su misericordia, ha sido tanta su bondad, que no nos ha pagado conforme a nuestras obras. Él no lo ha hecho. Dios le responde a Salomón. Este versículo 14 nos enseña 5 cosas, pero no vamos a hablar de esas 5 cosas. Solo quiero mencionárselas. Dice de que este versículo 14 enseña acerca de la humildad. Usted, una de las cosas que tiene que entender, que cuando nosotros oramos, tenemos que ser humildes. Tenemos que humillarnos. Tenemos que saber invocar a Dios. Tenemos que saber invocar la presencia de Dios. Número 3, nos habla de oración también. Nos habla de buscar de Dios, de buscar su presencia. Pero también nos habla de una conversión. Dios promete perdón para todos aquellos que han pecado y se arrepienten. Dios promete perdón para aquella persona que se ha humillado lo suficiente como para que Dios ponga en él su mirada. Aquel hijo pródigo estaba allá comiendo de las algarrobas y se recordó de cómo era. Estuviera en la casa de mi padre, allí estuviera con él. Iré a la casa de mi padre y le pediré perdón y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname, hazme como uno de tus jornaleros. Pero ya no quiero estar así. ¿Cuál es la diferencia con aquella persona que le falla a Dios y se aleja? Es que lo que sucede es lo que dijimos al inicio: la pérdida de la comunión. Ahí va a seguir dando vueltas, como Israel en el desierto. Ahí va a seguir en las mismas, ahí va a seguir en las mismas. Y no va a salir, no va a salir. Tiene que arrepentirse, tiene que volver a Dios. Entonces, ¿cuál es la primera condición para que nuestras oraciones sean efectivas, para que sean escuchadas por Dios? Porque la pregunta es, de este título del sermón es: ¿le fallé a Dios? ¿Será que escucha mi oración? Porque así hay muchos. Le fallamos a Dios y ya no oramos porque pensamos que Dios no nos va a oír, que ya no nos escucha. Para que su oración sea efectiva, usted necesita tener contrición. Diga conmigo: contrición. ¿Y eso qué significa, pastor? ¿Con qué se come? La contrición es el arrepentimiento de una culpa cometida. Es que yo me he arrepentido por lo que yo he hecho
Si yo no tengo contrición, ahí van a estar, usted va a estar orando y orando y orando y orando y no va a suceder nada. Tiene que humillarse. Tiene que decirle a Dios: Señor, perdóname, te he fallado. En lo religioso, la palabra contrición es el arrepentimiento que una persona siente por haber ofendido a Dios. Pero hay personas que no tienen contrición. Hay personas que no sienten nada. Quizás están en la etapa de que han perdido la comunión. Y porque han perdido la comunión, ya ninguna palabra, ninguna predicación, ninguna enseñanza, ni aunque traigamos al pastor tal, al pastor otro, no, ya nada. Ah, sí, qué bonito, ahí va a venir, se va a sentar, se va a ir, no pasó nada. ¿Sabe por qué? Porque no siente nada. Lo primero que usted y yo tenemos que tener para poder tener nuestras oraciones efectivas es que tenemos que tener contrición. Lea conmigo el versículo 14. Si se humillare mi pueblo, si no, versículo condicionado. Si se humilla, sí. Pero si no se humilla, no. ¿Cuál es la condición del perdón? Humildad. Humildad. Mire, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Pero algunos lo dejamos hasta ahí. Mire lo que dice después: y se convirtieren de sus malos caminos. No solo basta venir y decirle: Señor, perdóname, y lo va a seguir cometiendo. No basta solamente venir y buscar a Dios: Señor, aquí estoy, perdóname, y después sigue haciendo las mismas cosas. Dice después: y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mire, andamos buscando tantas cosas. Tenemos hoy en día hay muchas enfermedades. Uno escucha casos de casos, a veces en las noticias se miran tantos problemas, personas jóvenes con tantos problemas de insuficiencia, de problemas cardíacos, y le pedimos a Dios: Señor, sananos. ¿No será que Dios lo que está buscando de nosotros es que tengamos una contrición, que nos arrepintamos de nuestra vida? A veces fíjense que, mire, y yo no le digo, no hablemos de los pecados sexuales, no hablemos de los pecados morales, no, nada de eso. Hablemos de aquellas cosas que todavía seguimos practicando, que no le agradan a Dios. Hablemos de aquellas cosas que de verdad han ofendido al nombre de Dios, como la incredulidad, que usted le cree por ratitos, pero después ya no le cree. Le cree, pero no le cree. Hablemos de esas cosas que de verdad ofenden el nombre de Dios. Como que usted haga más grande el problema que a Dios. Dice por ahí: no diga qué grande es su problema, diga cuán grande es mi Dios. Y pasamos ofendiendo a Dios muchas veces. Yo perdonaré, yo iré, pero mire cómo hay algo
bien curioso ahí en ese versículo. Mire lo que dice. Entonces yo oiré. Ajá. Bueno, y que no estamos hablando del templo, pues. No estamos hablando del templo. Porque el contexto es que la dedicación del templo. Y Salomón le dice, tú oirás cuando vengan aquí y se arrepientan. Está hablando del templo. Pero mire Dios lo que le dice. Dios va más allá. Es que no solo en el templo voy a habitar. Dios es omnipresente. Usted mire, aquí tiene la libertad. Aquí el hermano Teodoro desde las 3 de la tarde. Yo veo a algunas hermanas que vienen los días miércoles, 2:30. Ahí vienen, van a evangelizar, vienen ahí, vienen a apartar su espacio y se van a evangelismo. Ahí vienen temprano, vienen a apartar su espacio y se van. Las puertas están abiertas, las del templo. Usted puede venir a orar, si usted así lo quiere, cuando no hay nadie. A veces nosotros aquí, desde arriba, le decimos, mire, cierre sus ojos, levante sus manos. Hermanos, son cosas que ya nosotros no le tendríamos que decir, que le tienen que nacer a usted. Pero cuando usted quiera, mire, cuando usted quiera, entre por esas puertas, venga, hínquese, ore a Dios o siéntese, lea la Biblia, tenga un momento de comunión. Está oscuro, encienda una luz, allá están, mire. Pero tenga comunión con Dios. Nadie le va a decir nada por venir a orar. Nadie le va a decir nada por venir a tener comunión con Dios, por querer arreglar su vida. No lo quiere hacer aquí, bueno, hágalo en su casa. Porque la promesa es, yo voy a oír desde los cielos, no solo en el templo. Pero mire más adelante lo que dice. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y mire lo que dice. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración. ¿A dónde? Ahora sí, en el templo. Es que el primer paso es interno, hermano. Es lo que hay aquí en el corazón. Pero nosotros lo hacemos al revés. Primero lo queremos exponer públicamente para después hacerlo secretamente. Y la fórmula es primero aquí. ¿Qué siente usted en el corazón? Tenga una actitud de contrición. Tener una actitud de contrición nos acerca a Dios y Él se acerca a nosotros. David lo enseñó de esta manera. Vea conmigo por favor Salmo 34, 18. Vamos con su Biblia, hermano, vamos con su Biblia. Salmo 34, 18. Escudriñe su Biblia, escudriñela. Salmo 34, 18. Mire este salmo, ¿cómo comienza? Comienza bendiciendo a Dios. ¿En cuánto tiempo? En todo el tiempo. Pero llega un momento en la oración que David dice lo siguiente: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva ¿a quiénes? A los contritos, hermanos. Estamos hablando de la contrición, de eso que usted siente por dentro. ¿Le fallé a Dios? ¿Será que Dios me oye? ¿Será que Dios me oye? Ahí le está dando la respuesta. Él está cercano. Él está cercano a los quebrantados de corazón. A los quebrantados. Hace varios años yo
oraba a Dios. Siempre tenía mi tiempo de oración por la mañana. Y en esa oportunidad yo me acuerdo de que Dios me hizo recordar de cosas de mi pasado. Y empecé a sentir una gran culpa, hermanos. De esas culpas que uno ya después, yo ya ni quería ni orar. Me empecé a sentir mal. Entonces vine yo en esa oportunidad y le comencé a decir: Señor, perdóname. No fue mi intención. Señor, perdóname. Señor, ¿por qué me estás recordando esto? Esto ya estaba enterrado, Señor. Y Dios me empezaba a recordar. Y yo pidiéndole perdón a Dios. Pasó. Dios me fortalecía, pero no bastaba. La siguiente vez, el siguiente día, estaba orando y me vuelve a recordar lo mismo. Y empecé a sentir yo aquello. Yo. Ese día sí, me levanté y ya no oré. Empecé a sentir la culpa y yo enojado. Me acuerdo que le dije a Dios: Señor, si yo ya enterré eso, ¿por qué me lo estás recordando otra vez? Y empecé otra vez. No pasé a gusto todo el día. En la noche hablé con Dios nuevamente. Y: Señor, aquí estoy. Hablemos. ¿Me recordaste esto? Señor, perdóname. Y otra vez agachar la cabeza. Perdóname. Y al rato las lágrimas. Y empecé a llorar y empezaba a llorar. Pasé como una semana así, mis hermanos. No había día que no orara y Dios no me recordaba, y Dios empezaba a sentir la culpa y volvía otra vez. Entonces no se había arrepentido, pastor. Usted lo que tenía era remordimiento. No. Lo que sucede es que a veces Dios tiene que ir sanando poco a poco algunas cosas. Dios comenzó a tratar conmigo de una manera diferente. Vino alguien y me dijo, le comenté, y por cierto fue otro pastor, y me dijo: hermano, me dijo, es que lo que sucede es que usted tiene que aprender a perdonarse a usted. Dios ya lo perdonó, me dijo, pero ahora usted necesita perdonarse usted. Y así fue. Empecé a entender varias cosas, pero esa distancia que a veces oramos, sentimos a Dios bien lejos, es porque a veces hay orgullo en nosotros, es porque hay altivez, es porque hay sentimientos que todavía no hemos tratado con Dios, y sentimos a Dios así bien lejos, porque Dios no me responde, y empezamos a quejarnos y empezamos a ir contracorriente, como decimos, y sentimos que no avanzamos. Pues déjeme decirle que tener una actitud de contrición le va a acercar a Dios. Mire lo que dice el 17. Claman los justos, ¿y qué pasa? Y Jehová oye y los libra de algunas angustias. De todas, mis hermanos, de todas. Pero mire lo que dice después: Él está cercano a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Entonces, pastor, ¿qué hago si he pecado? ¿Qué hago si he pecado? Se lo voy a decir así: humíllese, no sea altivo y tírese al piso. Mire, humíllese delante de Dios. Tírese al piso: Señor, perdóname, Dios. Pero mire, una de las cosas que tenemos que dejar de hacer
es andar haciendo sacrificios que nosotros ni cumplimos. No haga sacrificios que usted ni yo cumplimos. Ay, Señor, voy a ir a evangelizar hasta lo último de la tierra. Hermanos, vamos a Jiñuco. No quieren. No quieren. Al último de la tierra sí, pero allá a Jiñuco no. Vaya, pues vaya, mire. Vamos ahí al Walter a dar charlas para los jóvenes. No quieren. Le dije a unos de laicos, no quieren. No quieren. No, es que al último de la tierra sí, no haga sacrificios que no pueda cumplir. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago si peco? ¿Qué hago? Humíllese. No sea altivo y tírese al piso. Salmo 51, 17. Salmo 51, 17. Vamos con su Biblia. Estamos hablando de la contrición. Estamos hablando de la contrición, de ese arrepentimiento cuando le hemos fallado a Dios. ¿Qué dice? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Qué son, hermanos? ¿Cuál es el verdadero sacrificio que usted y yo tenemos que hacer? El espíritu quebrantado. No, es que no es, mire, no es una gran ofrenda lo que Dios le pide. Que anden todos los ministerios ahí. No, es que Dios no le está pidiendo eso. Dios le está pidiendo un espíritu quebrantado. Hermano, por favor, ¿cree que lo puede parquear de este lado? Este hermano, tanto que como que es el dueño de la iglesia, ¿verdad? Hay ahí los de cafetería, hay ahí los de librería. No, hermano, mire, somos hermanos en Cristo. ¿Qué pide Dios? Un espíritu quebrantado. Ese es el verdadero sacrificio de Dios. David le había fallado a Dios. Amén. ¿Se acuerda cómo le había fallado? Se había metido con una mujer que no era suya. Había cometido adulterio y después había cometido asesinato en primer grado. Y todo lo tramó él. ¿Qué hizo? Primero empezó, ¿verdad? Como que sin nada. Comenzó a andar por la casa. Tráiganme a Betsabé, ya dijo, para que viva aquí, la vamos a abrazar porque perdió a su esposo. Pero después vino el profeta, sos un sinvergüenza, le dijo, porque mataste al esposo de esta mujer. Y te metiste con ella cuando él aún estaba vivo. Y entonces entró la contrición en David. Y empezó a ayunar y empezó a buscar de Dios. No es con ayuno. Porque hay pecados que los vamos a tener que pagar. El hijo de Betsabé y Salomón murió. Murió. Pero Dios lo volvió a perdonar. Y fue que le dio a Salomón. Entonces, en este punto viene David cuando se está arrepintiendo a Dios, delante de Dios, le dice, porque no quieres sacrificio que yo te daría. Versículo 16, no quieres holocausto, porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y mire qué bonito, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Tenga en cuenta eso. Sea humilde. Tenga un corazón contrito, un corazón humillado. ¿Qué hago si peco? Humíllese, no sea altivo y tírese al piso.
¿Cómo recupero mi comunión con Dios? Diga conmigo, palabra. Diga conmigo, palabra. ¿Cómo vamos a recuperar la comunión? Estamos en el punto en el que usted ya identificó que le ha fallado a Dios, ha sentido ese deseo de ya no congregarse, ha sentido ese deseo de dejar el ministerio, ha sentido el deseo de enfriamiento. ¿Qué hago? Lea la Biblia. Lea la Biblia. Mire lo que dice Isaías 66:2. ¿Cómo recupero mi comunión con Dios? Vuelva a la palabra. Vuelva a la palabra. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas fueron, dice Jehová. Escucha esto: pero miraré a aquel que es pobre y humilde, ¿de qué? De espíritu, y que tiembla a mi palabra. Pero a veces no temblamos delante de la palabra. De repente cuando escuchamos una predicación, qué bonito el pastor, ¿verdad? Qué bonito cómo predicó. Ay, qué lindo. Es que daban ganas hasta de llorar. No, hermano, no estamos aquí para hacerlo sentir bien o mal a usted. Estamos aquí para enseñarle a usted cómo debemos de tener temor de Dios. Nos falta mucho, cuesta mucho, pero mire, si quiere recuperar la comunión, vuelva a la palabra. Entonces, una gran pregunta en esta noche es: ¿qué espera Dios de nosotros? Allá ya descubrimos qué es la contrición, qué hago si he pecado, cómo recupero la comunión, y ahora, ¿qué espera Dios de nosotros? ¿Qué espera? ¿Que se dé golpes de pecho? ¿Ah? ¿Espera Dios que se dé golpes de pecho? ¿Qué está esperando? ¿Que ofrende más? No, hermano, no. Busque Joel, capítulo 2, versículo 13. Sí, es un libro, hermano. Búsquelo ahí en la Biblia. Joel 2:13. ¿Qué espera Dios de mí? ¿Le he fallado a Dios? ¿Ya identifiqué mi pecado? ¿Ya me arrepentí? Entonces, ¿qué más hago? ¿Qué espera Dios de mí? Esto, mire, dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Mire, rasgue su corazón, no su vestidura. No se trata, mire, por mi culpa, por mi gran culpa. No, se trata de que usted se convierta de verdad. Que usted y yo somos cristianos, pero que de verdad lo seamos. Tenga cuidado con eso que le llaman remordimiento. No, el remordimiento no es arrepentimiento. El remordimiento solo es sentir algo, no lo busque, quiero leerle Zacarías 12:10. Si lo tienen en la pantalla, lo pueden compartir.
Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Miren, la obra del Espíritu Santo ha estado desde mucho tiempo. Y una de las cosas que el Espíritu Santo hace es convencer de pecado, de error, de pecado y de juicio. No olvide que la obra del Espíritu Santo está entre nosotros. Nos conduce a toda verdad, nos consuela, está a la par, es nuestro abogado. Él está para consolarnos, para fortalecernos, pero también para echarnos o derramar de ese aceite en nuestro corazón cuando le hemos fallado a Dios. Así es que encerrarse cuando usted le ha fallado a Dios o alejarse cuando le ha fallado a Dios, eso no es la salida. Reconozca su pecado, pídale perdón a Dios y después levante sus manos y adórelo, porque Dios dice que ama a toda persona que tiene un espíritu quebrantado y está cerca del contrito de espíritu. Oramos al Señor en esta noche. Padre, te damos las gracias, Señor, en esta oportunidad, por la bendición, Señor, de poder meditar en tu palabra. Señor, sabemos que cada uno de nosotros nos hemos sentido así como hemos hablado, de lo que hemos hablado, Señor, esta noche. Nos hemos sentido, Señor, culpables, que no tenemos sentido. Nos hemos sentido, Señor, que hemos fallado, Señor, y no hallamos cómo levantarnos. Pero esta noche, Señor, queremos pedirte perdón, queremos pedirte que nos ayudes. Gracias, Señor, te damos. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén.